Movimiento 5 Más, en la ruta de los cambios. Presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemos. Buenas noches. La juventud es una parte importante en el desarrollo de una sociedad, por lo que se vuelve importante analizar este tema con representantes de los partidos políticos en periodos electorales principalmente, y para hablar del tema se encuentra con nosotros los principales representantes de la juventud de estos partidos. Me refiero a Margarito Nolasco, secretario general de la Juventud del Partido Frente Farabundo Martín. Muchas gracias, Margarito, por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios de Canal 12 y especialmente en 5500. Bienvenido. Buenas noches, Romeo. Un saludo a los colegas jóvenes y por supuesto también a los invitados y a los televidentes que están en su casa en sintonía de este programa. Muchas gracias. David Reyes, director de Juventud por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, está también con nosotros. David, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido también. Muchas gracias, Romeo, Margarito, Gustavo, amigos que nos visitan en el set. Qué bueno tener esta oportunidad, Romeo, de poder hablar un poco de las propuestas para los jóvenes, que sin duda alguna somos una mayoría en nuestro país, así que va a ser una gran oportunidad para poder compartir ideas. Y Gustavo Moreno, coordinador nacional de Juventud por el Movimiento Unidad. Gustavo, muchas gracias también por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un fraternal saludo a los que están aquí en la audiencia, a ustedes. Y qué bueno, pues, estos espacios de participación, de debate, donde podemos plantear nuestras ideas, nuestras propuestas, y que de eso se enriquezca la democracia salvadoreña. Bien, tengo que decir que están con nosotros en los estudios, como lo hemos hecho todos los domingos, personas que están participando, algunos estudiantes, otros que son organizados, ¿no?, en diferentes instituciones. Por ejemplo, Jóvenes en Acción Política están con nosotros, Jóvenes de Censura Cero, Jóvenes Socialdemócratas y Social Media for Change están con nosotros también, así como Jóvenes de ILID. Así que a todos ustedes muchas gracias también por estar con nosotros, y si quieren arrancamos con un aplauso para estos muchachos. Gracias por haber estado con nosotros y por estar aquí esta noche, y habrá quizás uno o dos infiltrados de algún partido político que tienen todo el derecho también, o simpatizantes, por decirlo de esa manera, que tienen todo el derecho también de estar aquí y de preguntar a quien consideren conveniente. Hay un bloque, el tercero y cuarto bloque es principalmente para hablar de eso. Les explico un poco la dinámica. En el primero y segundo bloque hablamos precisamente de las propuestas de los partidos políticos y también analizar un poco este fenómeno raro, ¿no? Y le llamo raro porque de verdad lo es. Había más o menos, ustedes lo saben, unos 80,000 jóvenes que estaban listos para obtener el documento único de identidad y al final no lo hicieron. El dato final que dio el Tribunal Supremo Electoral ronda de más o menos 9,000 y algo, no llegó a los 10,000. Entonces dice uno, ¿qué pasó con los otros 70,000 jóvenes que estaban listos para obtener el documento único de identidad? Yo sé que los partidos políticos tienen su cuota o tienen organizado a la juventud y representados en ustedes que están aquí esta noche, pero ¿qué está pasando con los nuevos jóvenes? ¿Por qué no están interesados en la política? Así que en los primeros dos bloques vamos a hablar de eso y de las propuestas. Luego vamos a hacer que cada uno de ustedes pase a la pantalla. Ahí hay 6 recuadros y cada uno de ustedes pues va a tocar en 2 ocasiones uno de esos recuadros y les va a aparecer fotografías de personas que ustedes sin duda conocen y vamos a pedirles que nos den su opinión. Margarito, comienzo contigo. De verdad que es impresionante este dato sobre la apatía, diría yo, que han demostrado los jóvenes en el tema de la participación electoral. El dato ya lo decimos, más o menos cerca de 9,500, 9,700 jóvenes fueron los únicos que obtuvieron este documento y habían 80,000 listos para hacerlo. ¿Por qué hay esa apatía, creen ustedes? ¿Por qué no han permeado los partidos políticos a este sector de la juventud que es tan importante? Sí, bueno, es una realidad que el Tribunal Supremo Electoral nos daba a conocer la cantidad de pocos jóvenes que fueron a enrolarse para poder reservar, preinscribirse y obtener así su DUI que les permitiera votar. Es una situación preocupante, sin duda obedece a varios factores. Dentro de eso, pues también sabemos que hay un descontento de alguna forma por los jóvenes que han visto en las políticas, principalmente, bueno, los políticos de derecha, cómo se han estado moviendo también, y hay una crítica de los jóvenes a esa forma de hacer política, porque no es, creo yo, el problema que los jóvenes no quieren participar en política, sino están descontentos con esa manera como lo ven en los partidos tradicionales, y es ahí donde también se vuelve un reto para nuestras organizaciones juveniles, nuestros partidos políticos, de ver qué podemos hacer. Pero además de eso, también es importante destacar
que el organismo correspondiente que debía haber hecho una campaña para promover a los jóvenes, como era el Tribunal Supremo Electoral, que no tenía los recursos adecuados, que los partidos de derecha, principalmente Arena, no le quiso dar los recursos a tiempo, también no pudo hacer una campaña para motivar. ¿A Arena le corresponde dar esos recursos a tiempo? No, recordemos que el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, incluso hubo un momento que estaba en peligro, porque requería de financiamiento, y el partido Arena no quería dar sus votos para poder financiar el presupuesto tal y como lo había presentado el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, dentro de esos son algunos de los factores que sin duda inciden para que la juventud pudiera preinscribirse, pero también es importante destacar, así como están estos jóvenes invitados aquí a las diferentes organizaciones juveniles, también existen muchos otros jóvenes que están participando a través de las redes sociales, pero también muchos de ellos se movilizan. Entonces, si bien hay un porcentaje de son jóvenes que ya no se tienen movilizan, alguna también, simpatía o alguna correcto, afiliación partidaria, ¿no? Pero estoy hablando de los nuevos jóvenes, porque este de verdad es un fenómeno. Es decir, que 70.000 jóvenes se han quedado fuera y que no hayan tenido un incentivo para sacar el documento único de identidad, o sea, me parece que es una situación bastante grave, más allá de la cantidad que tienen los partidos políticos como afiliados o simpatizantes. Sí, correcto. Y bueno, nosotros esperamos, según los mismos datos del Tribunal Supremo Electoral, alrededor de 1.600.000 son jóvenes entre 18 y 29 años que tienen el DUI y van a poder elegir sus próximos gobernantes. Así que esperamos nosotros también incidir en ellos a través de nuestras propuestas, de nuestro plan de gobierno, para que respalden las propuestas que ofrecemos a la población. A ver, Gustavo, ¿qué piensas tú sobre eso? Porque dice Margarito, mire, dos aspectos fundamentales. Uno es que los partidos de derecha han tirado señales como estas de movilizarse de un partido a otro, y lo que tú decías, ¿no? Que a lo mejor el Tribunal Supremo Electoral no fue muy certero en las fechas, o no se tuvo el presupuesto, incluso dice, para poder desarrollar una campaña e incentivar a los jóvenes a sacar el documento único. Yo no sé si al final fue Arena, pues, pero Margarito lo está señalando muy claramente. Pero más allá de quién es el culpable, ¿tú compartes eso de que son esos factores, o tenemos que tener o poner, digamos, sobre la mesa un tercer factor? Es que a lo mejor los partidos políticos no están haciendo clic con sus campañas, con sus propuestas, que vamos a hablar de eso, pero podría ser otro factor que esté de alguna manera, digamos, no incentivando a los jóvenes a participar en política partidaria. Bien, Romeo, yo creo que esto que ha sucedido en nuestro país tiene varios componentes. Uno de ellos efectivamente fue la falta de información que los jóvenes tuvieron, sobre todo por la cultura salvadoreña, que siempre dejamos todo a último momento, y hubo muy poca información para que los jóvenes conocieran cuándo era el último día o cómo era también la forma para poder sacar. Los partidos tampoco hicieron DUI mucho por su cuenta. Y probablemente hubo deficiencia de las instituciones, de la institución principalmente cargada, y seguramente existió cierto nivel de deficiencia de todos los que estamos involucrados en el tema. Sin embargo, yo creo que se han hecho grandes esfuerzos, y hay que verlo también. Otro de los problemas que se tiene es que hace falta conexión entre la política y los jóvenes. Y una de las principales circunstancias de esto que nosotros vemos desde Unidad es que a lo largo de todo este tiempo, no se ha logrado responder a las expectativas que los jóvenes tienen. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la visión de los jóvenes? ¿Cuál es la forma de hacer política? ¿Estamos haciendo política como siempre se ha hecho? ¿Estamos hablando el mismo lenguaje de siempre? ¿O realmente estamos respondiendo a las necesidades, a la modernidad y a los tiempos que hoy por hoy estamos viviendo? Yo quiero decirte que cuando revisábamos los datos, las personas entre 15 y 24 años en El Salvador son 1.311.738 personas, lo que significa que este nicho de entre los 15 y los 24 años pudieran poner a un presidente de la República en este país y ponerlo en primera vuelta. O sea, realmente la importancia que tienen los jóvenes... Y estamos hablando del segmento que no quiso sacar el documento único. Sí, del segmento que, bueno, algunos ya pueden, pero sí hay un buen porcentaje que no lo sacó. Y otros que les hace falta tal vez un año para poder sacarlo. Y luego, si vemos también los números, estamos hablando de que El Salvador, los jóvenes menores de 30 años son el 63.7%. El Salvador es un país joven, su población mayoritariamente joven, entonces por lo tanto es necesario de parte de los políticos, del ejercicio de la función pública, que se responda a las expectativas y a las necesidades de los jóvenes. Ya no verlos como un sector específico al que hay que
sí irle a hacer un torneo, hay que ir a regalarles unas pelotas, sino responderle a las necesidades que tienen, que no son muy distintas a las de la mayoría de la población, porque son temas de falta de acceso a la educación, son temas de la inseguridad que vivimos en nuestro país, es el tema del empleo, que muchos de los jóvenes a lo largo de las pláticas hemos ustedes tenido. representan al sector juventud, ¿no? En los dos partidos políticos, y en el Movimiento Unidad. ¿Están haciendo, David, un mea culpa en este caso, en este momento ustedes? Ustedes como principales responsables de este sector no han sabido conectar, como tú dices, con estas demandas que tiene el sector juventud de nuestro país, o probablemente es algo más institucional esto. David. Bueno, mira, en primer lugar decirte que cada año aproximadamente 100.000 nuevos jóvenes cumplen 18 años. El número que tú das todavía puede ser aún mayor, porque si lo ves en perspectiva, desde la última elección presidencial a la que vamos a tener el próximo año, son aproximadamente 400.000 nuevos votantes, 400.000 nuevos jóvenes que van a votar por primera vez en una elección presidencial. La verdad es que, sin duda alguna, la apatía que existe en la juventud se debe a precisamente lo que estábamos viendo al inicio, cuando tú iniciabas estas preguntas, al quererse tirar la bola de uno al otro, al iniciar debates estériles, que aquel no lo hizo. Los jóvenes no quieren ver eso. Los jóvenes quieren ver propuestas, quieren ver que los políticos dejen a un lado ese ataque estéril que no lleva a absolutamente a nada. El joven está cansado de ver el ganguerismo político, la corrupción política, y sin duda alguna el joven necesita verse representado por una nueva generación, una nueva clase política. ¿Y la ven ustedes? Pues ese es el ¿sabe qué? Hay un dato bien interesante, David, porque cuando tuve que escoger las 6 fotografías que van a aparecer en pantalla más adelante, me quedé pensando en los liderazgos que hay en este país en cuanto a jóvenes. Sí. Y de verdad, yo sé que hay muchos líderes jóvenes que tienen la capacidad, pero que no se sienten exactamente, digamos, incentivados a participar en política partidaria, ¿no? Política hacemos todos los días. Sin duda pero alguna me costó escoger. Y incluso tuve que hacer una mezcla entre jóvenes y algunos no tan jóvenes, que lo van a ver más adelante. Me costó escoger eso. O a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Prueba de ello es, bueno, lo que hoy vemos en el set, ¿verdad? Hay el surgimiento de nuevas organizaciones juveniles que probablemente en los partidos políticos no han encontrado una representatividad. Ese es el reto hoy en día de los partidos políticos. De alguna manera esa evolución y francamente el espacio que tú nos brindas nos da esa oportunidad de demostrar de que sí hay relevo, tal vez no en la cantidad o en la cuota que quisiéramos, pero lo importante es que los jóvenes que participamos en los partidos políticos tengamos esa oportunidad de desarrollarnos y de imprimir esas nuevas ideas, porque eso es lo que hace falta en nuestro país. Okay, tú lo estás diciendo. Darle propuestas, nuevas ideas, nuevos voceros incluso. David, tú lo estás diciendo, pero no sé si así lo percibe la gente afuera, la población, porque cuando tú pasas una encuesta dice no hay relevo aquí, estamos viendo los mismos representantes de los partidos políticos, que no estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo que deben desaparecer y que deben de desaparecer del cuadro político partidario, estos liderazgos que son importantes para la experiencia, pero yo creo que si pasamos una encuesta, al final la gente no percibe que haya ese relevo del cual tú estás hablando. ¿Tú crees, Margaritos? Sí, bueno, efectivamente, pero quería comentar que en el FMLN nosotros hemos logrado institucionalizar en nuestros estatutos la participación de la juventud de al menos un 25% a los cargos de dirección interna, así como también a los cargos de elección pública. Y por eso tenemos una buena representación de diputados jóvenes, así como también de alcaldes. Y decir que esta fue una propuesta que como FMLN hicimos también para la ley de partidos políticos, que también contemplara dentro de esa ley de partidos políticos la obligatoriedad para que en los diferentes institutos políticos hayan postulaciones de jóvenes. Pero ahí pues no contamos con los votos de los partidos que están aquí representados, solo las mujeres. Se logró institucionalizar al menos un 30% en la ley de partidos políticos, es decir que en el FMLN está el 35%, que son cuotas que permiten de alguna manera... ¿Y se cumplen esas cuotas? Sí, correcto. Bueno, eso además lo supervisa el Tribunal Supremo Electoral. Esta es una manera de hacer una discriminación positiva
para ir generando las condiciones, incrementar la participación de los jóvenes en nuestro partido, pero también en los cargos de dirección pública. Y creo que eso sería también importante que otros partidos políticos lo pudieran hacer, porque hemos visto partidos, por ejemplo, que ningún diputado de ellos es joven, incluso algunos, su porcentaje de mujeres es bien bajo. Entonces creo que debemos de contribuir más como Juventud del FMLN. Esa cuota la consideramos importante, pero no estamos satisfechos, debemos de ampliar para ir buscando también esa combinación de generaciones, en el cual la juventud también tenga, digamos, más opciones de cargos de dirección interna, así como también a elecciones de cargos populares. Analicemos en el segundo bloque, vamos a hablar sobre las propuestas, pero este último, el tercer factor del que hablábamos es importante, es decir, el tema de que en realidad los jóvenes no se sienten identificados porque tampoco ven en la plataforma de los partidos políticos, que hay que decirlo de paso que no todos leen los documentos de los partidos políticos, ¿no? Se quedan más bien con grandes líneas, pero sí creo yo que ese es un factor que está influyendo mucho, el hecho de que no se ve reflejado y al final sí lo puedes tener, pero no se cumple. Ha habido como algún desencanto, digamos, con propuestas anteriores, y aquí creo que todos los partidos políticos pueden tener un poquito de culpa en eso, pero que no se ha cumplido lo que al final se ha propuesto para los jóvenes. Entonces dice, ¿por qué voy a seguir participando yo en política? Que debería ser al revés, cuando no se cumple debería de motivarles más. Pero bueno, es la posición de muchos. No me voy a meter a política porque al final es un engaño, es una estafa, no me cumplen. Los partidos políticos dijeron que iban a hacer esto y no se cumple. Más allá de los otros factores que hemos hablado. Yo, Romeo, creo de que, y siempre hemos insistido, en que en este país se necesita ciudadanizar más la política y despartidizar la sociedad. Muchas de las cosas, cuando uno hace el recorrido a lo largo y ancho de El Salvador y comienza a platicar con los jóvenes, nos damos cuenta que los jóvenes realmente son apáticos a esa confrontación que existe día con día entre partidos políticos, a esa confrontación de ideología. Al final de cuentas, lo que nosotros debemos de entender es que no podemos seguir siendo observadores pasivos. Por eso nosotros en el Movimiento Unidad hemos dado un espacio a los ciudadanos para que realmente participen y que sean escuchados. Nosotros le podemos decir al Salvador entero que hemos hecho un esfuerzo por conversar, por escuchar, por establecer todas sus necesidades en nuestro plan de gobierno y así poderle responder a los ciudadanos, porque no podemos seguir siendo grupos políticos que estén respondiendo a intereses pequeños o particulares de algunos poderes en el país. Gustavo, una pregunta, y es valedera para los tres. ¿Qué propuestas han generado ustedes desde el Movimiento Unidad, ¿no? Porque es un movimiento relativamente nuevo, digamos, pero los partidos políticos que están integrados ahí tendrán alguna respuesta sobre esto? Supongo que tú la sabes. ¿Qué iniciativas o leyes se han promulgado desde la Asamblea Legislativa que vayan orientadas precisamente al sector juventud? Bueno, yo te quiero decir de que han habido muchas leyes que se han desarrollado en la Asamblea Legislativa y que se siguen desarrollando más, y este país no necesita más leyes. Para decirte un ejemplo, se aprobó una ley en tema de juventud, pero platicando incluso en un foro parecido a este con nuestros compañeros, estábamos hablando de que esa ley facilita o da una forma para que los jóvenes puedan ser contratados. Es la ley del primer empleo. Para que los jóvenes puedan ser contratados, y solamente un joven ha sido contratado en base a esa ley. Nosotros estamos convencidos que no necesitamos más leyes en nuestro país, porque eso es estar parchando más las leyes que ya tenemos. Lo que necesitamos es que todo el marco regulador que ya tenemos se cumpla, pero además que realmente se establezcan. Es que, Romeo, los jóvenes no necesitan que estemos haciéndole cosas específicas para ellos. Los jóvenes lo que quieren es salir de su casa y poder subirse al bus y llegar a la universidad sin que les pase nada y regresar a su casa. Los jóvenes lo que necesitan son 30,000 jóvenes los que se están graduando de las universidades al año. Lo que necesitan es que cuando salen de las universidades encontrar un empleo. Lo que necesitan es sentirse seguros de que están estudiando algo y que al terminar eso me refiero. En esa línea de esa demanda del sector juventud, les pregunto qué están o qué han hecho los partidos políticos. Es que tú estás haciendo el diagnóstico correcto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que necesitan los jóvenes? Seguridad y empleo principalmente. ¿Ya? Pero nosotros... y algunos incentivos que pueden ser importantes. Y por eso les preguntaba, como partidos políticos o como movimiento, ¿cuáles han sido las propuestas que se han generado directamente para este sector? Bueno, hay una gran cantidad de leyes que sin duda alguna benefician a la juventud. Te voy a mencionar dos de ellas muy importantes. La primera es la Ley General de la Juventud, que esta básicamente reivindica los derechos humanos de los jóvenes en materia de empleo, de salud, de educación. Y genera, que para mí es lo más importante, la institucionalidad necesaria para que el joven pueda tener voz y pueda incidir en la toma de decisiones importantes de nuestro país. Y además
está la ley del primer empleo que genera una serie de incentivos fiscales para aquellas empresas que contraten a jóvenes entre 18 y 29 años de edad. El problema aquí, Romeo, es que aunque sean leyes muy modernas, muy ambiciosas, muy positivas, que te digo, le darían una respuesta a esa necesidad de empleo de los jóvenes, el problema aquí es que no se le da una implementación como debería de ser, es que no se ha desarrollado una política seria. Aquí imagínate que solamente en este país ocurrió algo bien interesante. Antes de que hubiera una ley general de juventud, se creó una política de juventud. O sea, se empezó de atrás para adelante. Pero aquí no es echarle la culpa el uno al otro. Aquí el punto es cuál es la verdadera voluntad política que existe en nuestros funcionarios, en nuestros gobernantes, en nuestros políticos, por supuesto, de atender las necesidades del joven. Ya lo mencionábamos, hay alrededor del 60% son personas menores de 30 años. Eso significa que todas las políticas, o por lo menos una buena parte, deberían de estar enfocadas en redirigir todos esos esfuerzos para apoyar a la juventud. Y aquí básicamente en tres, lo que tú mencionas, en educación primeramente, porque la educación es la base. Segundo, en las oportunidades, que todos los jóvenes tengan igualdad de oportunidades. Y tercero, que haya mayor seguridad. Margarito. Sí, bueno, ya dijo David Reyes sobre estos instrumentos como es la Ley General de Juventud, la Ley del Primer Empleo. Esas fueran también propuestas del FMLN, que hizo en su momento decir que como FMLN en el 2001 propusimos la Ley General de Juventud. ¿Verdad? Y fue el primer anteproyecto. Después aparecieron otras fuerzas políticas, sin embargo, hasta que llegó el gobierno del cambio, logramos, por también la presión que hubo del gobierno central, para lograr tener estos instrumentos jurídicos, que ahí pues no comparto con Gustavo, porque creo que estas herramientas jurídicas sirven también para ir caminando en beneficio de la juventud, pero además como FMLN estamos trabajando en una petición que ha salido también de los jóvenes, que tiene que ver con la reforma al Código Electoral, que dentro de un artículo establece que para ser candidato a los consejos municipales deben de tener 21 años, cuando la Constitución establece que de los 18 años ya logra mayoría de edad. Entonces estamos trabajando un proyecto junto a algunas organizaciones, porque también ellas han solicitado eso, para lograr modificar ese artículo y lograr pues darle más oportunidades a los jóvenes. Entonces creemos que estas herramientas son importantes y como FMLN estamos comprometidos a profundizarlas, a vigilar por su cumplimiento, a mejorarlas, que aunque no están dando todavía quizás su fruto como quisiéramos, pero son instrumentos que van a ir permitiendo profundizar las políticas en beneficio de la juventud. Y decir pues que este gobierno también por primera vez inició un esfuerzo de consulta con los jóvenes, a partir del cual se creó la Política Nacional de Juventud. Que dice David que fue un poco al revés, ¿no? Sí, porque en la Asamblea no sabemos cuándo se va a tener la correlación de fuerza. Como gobierno estaba preparado para incentivarla, igual como FMLN en nuestros votos, pero bueno, ya llevamos varios años ahí esperando y por eso el gobierno también hizo su esfuerzo para crear la Política Nacional de Juventud, de tal manera que lograra coordinar y hacer un esfuerzo integral entre las diferentes instituciones para que las políticas que se hacen en beneficio de la juventud sean más efectivos, tengan más fuerza. Ese es el propósito de la Política Nacional de Juventud y por supuesto que nosotros como FMLN respaldamos y vamos a seguir trabajando por el cumplimiento de estas leyes, pero también, como mencionaba, esa iniciativa para modificar el Código Electoral y que permita a los jóvenes participar también en los consejos municipales a partir de los 18 años. A ver, sobre este tema algo se le pudo haber quedado a Gustavo, que tuve la sensación de que se quedó incompleto en sus opiniones, ¿no? Igual creo que tú tendrías algo más que decir. Vamos a hacer la primera pausa comercial y vamos a abrir ya, porque hay varios representantes de jóvenes aquí en el país, varios jóvenes aquí, digo, en el set. Y vamos a abrir desde este bloque al siguiente bloque, es decir, a partir de este bloque que viene y el otro, vamos a permitir ya la pregunta de los jóvenes que nos acompañan aquí esta noche. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.